Es posible que algunos de ustedes recuerden cómo el poder mediático imperial, los grandes medios de comunicación a escala continental y mundial, hablaron, presentaron el modelo mexicano de Salinas de Gortari, ya en plena fase de impacto de la estrategia neoliberal empujada por Estados Unidos y por las grandes potencias con todo ese poder empobrecedor, en términos del crecimiento de México, del desarrollo de México, de la estabilidad de México. Y eso, de un momento a otro, ¡brrr!, se volvió nada, se derrumbó. Brotó el zapatismo, brotó todo esto, ¿no? Pues con Chile, donde el neoliberalismo fue impuesto a sangre y fuego, y luego vino toda esa mediatización, dejando un pinochetismo sin Pinochet en parte, mezclando todo esto con socialdemocracia neoliberalizada. Pues luego presentaron el gran modelo de las pensiones, del sistema educativo, de la salud, del crecimiento, de las exportaciones. Y miren ustedes cómo ha venido estallando cada vez en mayor escala el llamado modelo chileno, del que todos estos países copiaron un sistema de pensiones que lo que hace es concentrar enormes riquezas producidas por los trabajadores en detrimento de ellos, en favor de los bancos, del capital financiero. Y que es decir, privatizó en tal grado la educación que creó graves problemas en la educación. Eso es lo que está estallando en el Chile de hoy. Pero además, con otro componente, con la tradición sangrienta de los carabineros, ahí están los balances. En horas, ayer hablábamos de 11 muertos. Hoy hay que hablar de 15, posiblemente más. Posiblemente ya hay que hablar de 20. Con una protesta popular y de estudiantes, de trabajadores, estudiantes, de muchos sectores sociales que se extiende a Valparaíso y a las principales ciudades de Chile. Es la señal de cómo una rebelión, una rebeldía sucede la otra. En otro orden, y no se puede dejar de tocar ese tema, hay que hablar de lo que pasa en Bolivia. Primero decir que en lo que pasa con Chile y la protesta y la rebeldía del pueblo chileno, solidaridad sin límites. Solidaridad con ellos. Y hay que tratar de que se exprese aquí en República Dominicana esa solidaridad. En relación con lo de las elecciones en Bolivia, hay que ver dos facetas del problema. Evidentemente hay un plan voraz de la derecha y de Estados Unidos, que hace tiempo quieren desestabilizar ese proceso. Uno de los que más grado de estabilidad presentaba en el marco del proceso de reforma, con vocación transformadora incluso, el nuevo sujeto indígena en el ejercicio del gobierno, de factores de poder, todo esto, que además tiene logros importantes, tangibles, en términos de lo que ha pasado en la propia economía chilena, boliviana y todo esto. Pero de toda manera, las elecciones en Bolivia demuestran la insuficiencia del llamado progresismo. Y en este caso yo creo que el hecho de que en lugar de potenciarse lo transformador de ese modelo inicial, se escogiera un camino de diseño de un determinado modelo capitalista con determinados grados de autonomía, de soberanía, pero en fin de cuentas en el marco del sistema mundial del capitalismo y dejando a un lado todo aquello de que se habló inicialmente del socialismo de las comunas, apoyándose en la tradición indígena. Y han sido sacrificados incluso sectores indígenas dentro de ese proceso. Y ha entrado todo el tema capitalismo, corrupción, y hay desgaste.
Entonces, solidaridad frente a la derecha perversa, porque ese Carlos Mesa es una cosa terrible. Más a la derecha posiblemente que todo esto Macri y todo esto. Pero también una reflexión que tiene que ser crítica, autocrítica, frente a los límites de esos procesos y la necesidad de que los cambios se profundicen. No me cabe la menor duda que aún revirtiendo ese proceso, lo que va a pasar ahí en términos de resistencia al poder de la derecha neofascista, que es lo que se podía instalar en Bolivia, va a ser muy fuerte. De todas maneras, mientras es válido defender lo conquistado. Nos tenemos que despedir por hoy y estaremos mañana jueves aquí en Tiro al Blanco con ustedes. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.